a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Son nuestros salvadores, lo han sido siempre, pero con la crisis del coronavirus nos hemos dado cuenta de su verdadero valor. Se han jugado la vida y ahora llegan los reconocimientos. Primero fueron los aplausos ciudadanos y ahora reciben el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sanitarios reciben este importante reconocimiento, mientras que los médicos intensivistas, los que más cerca estuvieron del coronavirus, alertan de que las UCIs necesitan más camas, aparatos y profesionales ante un posible rebrote en otoño. No quieren que se repita la historia, han visto la muerte muy de cerca. Y el número de fallecidos sigue siendo otro tema que nadie entiende. Hoy Pedro Sánchez en el Congreso insiste en que ha habido 0 muertes, pese a que comunidades como la nuestra han registrado 4. La confusión con los datos es ya preocupante. Tenemos 0 fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todos. ¿Qué pudo pasar para que un anciano de 89 años se precipitara ayer con su coche desde un paso elevado de la Iniesta en Zamora y fuera arrollado posteriormente por el Albia? El resultado ya lo saben, 2 muertos, el conductor y un maquinista en práctica. Salva Villalba está en ese punto. ¿Qué novedades hay? Buenas tardes. Pues 24 horas después del descarrilamiento del Albia, Ferrol-Madrid, se buscan los porqué de los hechos. Con 2 investigaciones abiertas, lo que se intenta es, a través de todo el análisis de esta carretera y también de la vía del tren, esclarecer los hechos. Seguimos con las fuertes tormentas vespertinas. Eso que ven son las calles de Burgos inundadas tras una fuerte tromba de agua caída esta misma tarde. 25 litros por metro cuadrado que han provocado balsas de agua y dificultades para circular por las calles. Pues como acabamos de ver, hemos tenido una tarde pasada por agua, las tormentas han sido fuertes en algunas zonas y las temperaturas han bajado. Mañana esperamos un día mucho más tranquilo, pero todavía más frío. En el norte nos quedaremos por debajo de los 20 grados. Ya no es solo Fernando Simón el que habla de 0 muertes por la pandemia en los últimos días. También el presidente del Gobierno presume de esa cifra, a pesar de que las comunidades autónomas siguen sumando cada día fallecidos. En el caso de Castilla y León, ayer murieron 4 personas por coronavirus. Nos vamos al Congreso, donde se ha celebrado esta tarde el Pleno de Control al Gobierno. Álvaro Lúa, buenas tardes. Pedro Sánchez niega cálculos propios en el recuento y defiende las cifras de sanidad, pese a no ser las reales. Sí, y es que los datos de las comunidades autónomas contradicen de forma contundente la afirmación realizada por el presidente del Gobierno aquí en sede parlamentaria. Según el Ministerio de Sanidad, llevamos en las últimas 24 horas 0 fallecidos, pero según los datos que conocemos de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno tendría que haber hablado hoy de hasta un total de 34 víctimas mortales por el COVID-19. No coinciden ni los datos diarios ni los datos acumulados semanales. Preguntado ayer por la imprudencia de hablar de 0 muertos en nuestro país, los titulares los hacen los periodistas. Horas después fue el presidente quien se encargó de destacarlo. Tenemos 0 fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todos. Sánchez no solo lo repite, también saca pecho de una cifra que hoy todavía es más irreal. Su propio Ministerio de Sanidad lo ha confirmado después de notificar hoy 63 muertes en los últimos 7 días. Es una nueva contradicción, porque si fuera así, de los 27.118 fallecidos de hace una semana, hoy habría registrados 27.181. Pero no es así, la cifra es bastante inferior. Siguen faltando reajustes, pero hay una comunidad con la que hoy han cuadrado los datos. Esa es Castilla y León. El Ministerio hoy recoge 28 muertes en los últimos 7 días. Coincide con la Junta, que publica 21 en hospitales y 7 en residencias. Este último es un dato que el Gobierno nunca había incluido en sus estadísticas. El desfase de cifras ha sido un blanco fácil para la oposición. Y tampoco van a poder ustedes ocultar por mucho tiempo el número real de muertos. Como los totalitarios que borraban a sus enemigos de las fotos, usted borra
a los fallecidos. Y pese al deseo de Sánchez, y no dejar a nadie atrás. el INE ha publicado que entre marzo y mayo dejamos atrás en España 48.000 personas más que en 2019. Hay otras cifras que son más certeras. El número de nacimientos en nuestro país volvió a caer durante el año pasado. En 2019 nacieron 359.000 niños, un 3,5% menos que en el año anterior. Esa cifra aumenta hasta casi el 5% con saldo negativo si nos centramos solo en Castilla y León. En nuestra comunidad nacieron en 2019 poco más de 14.000 niños. El dato es aún peor si lo comparamos con lo que sucedía hace una década. En 2010 fueron más de 20.000 los nacimientos. Y eso quiere decir que en 9 años el número de alumbramientos ha descendido un 30%. Seguimos muy pendientes de lo que pudo ocurrir ayer en el accidente mortal de La Iniesta, en Zamora, cuando un tren Alvia arrolló a un coche que se había precipitado desde un paso elevado. Precisamente en ese paso elevado de donde están tentándose ahora mismo todas las investigaciones, todas las pesquisas, y hasta allí nos vamos, hasta ese punto nos vamos. Ahí está nuestra compañera Alba Villalba de nuevo. ¿Qué novedades hay en la investigación? Buenas tardes, José Luis. Pues durante toda la jornada de hoy se llevan a cabo varios trabajos, tanto en esta carretera como en la vía del tren, para intentar buscar pistas y esclarecer los hechos de lo ocurrido ayer. Con 2 investigaciones abiertas se analiza al detalle esta zona. Por el momento se desconoce el motivo por el que el conductor del vehículo se salió de la vía. También no hay marcas de frenazo y los vecinos del propio conductor, del propio fallecido, aseguran que el hombre transitaba por esta carretera todos los días. Por el momento tampoco se conoce el tiempo que transcurrió desde que el vehículo se precipitó por este paso elevado hasta que llegó el tren y lo arrolló. Por último, desde Adif confirman que no se restablecerá el tramo en esta vía, que se encuentra rota y muy mal, hasta el próximo 25 de junio y que aprovecharán este tiempo para realizar en este tramo una obra prevista. La investigación se está llevando a cabo en colaboración entre la Policía Judicial y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil junto a Adif y Renfe. En la carretera hay detalles que ayudarán a explicar qué pasó para que el todoterreno se precipitara sobre la vía. En esta curva, limitada a 30 km por hora, el vehículo se golpeó contra el guardarraíl de la derecha. No hay ninguna marca de frenazo. Después se fue contra la izquierda. El guardarraíl no aguantó el impacto y el coche cayó por el terraplén. Se desconoce si el conductor de 89 años y que pasaba por aquí prácticamente a diario se despistó o si sufrió algún tipo de indisposición. Tampoco se sabe cuánto transcurrió hasta que llegó el tren. De hecho, los investigadores barajan que llevara bastante tiempo allí. Desde primera hora de la mañana, los técnicos de la Comisión de Investigación de Renfe analizan cada metro de la carretera y también de la vía, del tren y de los restos que han quedado en la zona después del impacto. También trabajan aquí los operarios encargados de arreglar la estructura de la vía. Renfe aprovechará para hacer una obra que tenía prevista en este tramo y que obligaría a hacer por carretera el trayecto entre Zamora y Orense. La circulación no se restablecerá hasta el 25 de junio. Hoy hemos estado también en el pueblo de este hombre, el Palacios del Pan, el pueblo de Zamorano, el anciano fallecido y que cayó desde el paso elevado en las vías del tren. Tenía, como decíamos, 89 años y era una persona muy querida por sus vecinos. Pese a su edad, hacía todavía las labores de monaguillo. Palacios del Pan vacío después de perder a su vecino. Después de un accidente tan trágico, hay poco tránsito por las calles del pueblo, porque en Palacios era un vecino muy querido. Muy mal, porque era un vecino muy querido por todos y, bueno, la verdad, muy pastados ayer por la tarde. Apreciado por todo el pueblo, prácticamente. No le conozco a nadie que tenga enemigos, este hombre. Aquí mismo vivía, siempre estaba sentado por aquí el hombre y mira. Este es el banco en el que los vecinos podían verle cada día. Pero no solamente su actividad quedaba en esto, también hacía labores en la iglesia. De hecho, cariñosamente los habitantes de Palacios le llamaban el monaguillo. Él siempre ha sido una persona muy alegre que ha acompañado todas las celebraciones. Por este vínculo religioso están planeando una primera misa entre hoy y mañana. Más adelante yo creo que la parroquia ofrecerá una misa para que pueda asistir todos los vecinos del pueblo. El fatal desenlace, aseguran, no puede haber sido por la velocidad a la que iba. Con el Land Rover no corría nada más que a 50 o 60, o sea, como mucho. De hecho, desde el ayuntamiento han aprovechado para denunciar el peligro del puente en el que ha ocurrido el accidente. Aparte de ensancharlo, creo que reforzarlo, porque han pasado muchas desgracias en ese puente y gente que se ha salido en ese puente. El consistorio ha aprovechado para darle ánimos a la familia del maquinista fallecido.
Ayer un juez de Ponferrada decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del concejal de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, un conocido político que ha pasado por diferentes partidos, incluso fue procurador en las Cortes Regionales. Está acusado de querer matar a su mujer. Nos vamos a León. Germán Gabela ya ha ingresado en la cárcel de Mansilla de las Mulas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya hace 24 horas que Pedro Muñoz se encuentra en el interior de este centro penitenciario provincial de León, en Mansilla de las Mulas, acusado de tentativa de homicidio y también de malos tratos habituales en el ámbito familiar. Un ingreso en prisión decretado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada, pero que la abogada de Muñoz ya ha anunciado que va a recurrir con el objetivo de conseguir que sea puesto en libertad de manera inmediata. Entre tanto, la mujer del concejal continúa ingresada en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de León. Cabe recordar que Muñoz está acusado de intento de homicidio por unos hechos que ocurrieron hace justo una semana en el domicilio que ambos compartían en la localidad berciana de Toreno, donde la mujer sufrió gravísimas heridas en la cabeza. Gracias, Germán. La Guardia Civil de Burgos está investigando a 2 jóvenes por acoso sexual a una menor en redes sociales. Se ganaron su confianza para conseguir fotografías de ella desnuda y cuando lo consiguieron comenzaron a extorsionarla y a amenazarla con publicarlas si no le enviaban más imágenes comprometidas. La menor no accedió y se lo contó a sus padres, quienes lo denunciaron ante la Guardia Civil. Y 5 municipios de la provincia de Valladolid han pedido a la delegación del Gobierno que hagan algo contra la ocupación ilegal de viviendas. Los vecinos están preocupados y caceroladas en mano se han alzado contra los ocupas. La Guardia Civil se ha comprometido a intensificar los controles y la vigilancia en esos lugares. En esta vivienda de Zaratán, una familia de ocupas hizo una barbacoa en el salón. Y así respondieron sus vecinos. En Santovenia de Pisuerga, la ciudadanía ha detectado marcas, señales que avisan de que hay pisos vacíos. Parolas marcadas, que parece ser que es una de las señas de las viviendas vacías. Porteros automáticos marcados también. No pueden más y ya han iniciado una petición en change.org contra la ocupación ilegal. Encontramos con viviendas deshabitadas que no están ni tan siquiera valladas o están cerradas, sino que los propietarios son los bancos, la Sareb. Santovenia, Renedo, Cigales, Zaratán y Cabezón de Pisuerga son los municipios que hoy se han reunido en la delegación del Gobierno para solicitar un protocolo de actuación y evitar que se ocupen viviendas deshabitadas. En el caso, por ejemplo, de Zaratán ya realizamos un listado con esas viviendas y se lo hemos hecho llegar a la Guardia Civil. Pero Valladolid no es la única provincia afectada. Episodios similares se viven en Miranda de Ebro, Segovia o Burgos capital. Solo en esta ciudad hay 12 focos de ocupación identificados. La semana pasada conocíamos que el nuevo ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que es un referente nacional en el ámbito universitario, sitúa a la Universidad Pontificia de Salamanca en el top 3 de las universidades de España en lo que se refiere a enseñanza y aprendizaje, y la mejor también de Castilla y León. Hoy queremos saber qué ha hecho bien esta institución académica privada para ser tan valorada por el informe CID, y para ello vamos a hablar con la rectora de la Pontificia, Miriam Cortés, que nos escucha desde la sede de este histórico edificio en la calle Compañía de Salamanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se les ha valorado fundamentalmente porque saben enseñar, pero no sé qué metodologías y formas de aprendizaje han incorporado para aparecer de repente en este podium. Bueno, pues hemos trabajado muy duro durante muchísimos años. No solo somos los que estamos ahora, sino que es fruto de un intenso trabajo de esta institución durante tantos años. La calidad siempre ha sido su bandera, la búsqueda de la excelencia académica, la atención personalizada al alumno y buscar esa formación integral de todos nuestros estudiantes. Esto ha sido lo que nos ha movido siempre y lo que pues nos ha dado este gran resultado, del cual estamos muy orgullosos, y además pues nos anima a seguir en esta buena dirección y seguir adelante para cada vez ser una universidad de mayor excelencia académica.
Es curioso, pero en todos los rankings sobre universidades españolas es raro ver alguna de la comunidad, tanto pública como privada. ¿Qué puntos débiles tienen nuestras universidades para que siempre nos penalicen? No sé si uno puede ser la investigación o la formación en inglés. Bueno, hay muchos indicadores que se valoran y una confluencia de todos ellos pues puede ser muchas veces lo que nos penalice. Efectivamente, la enseñanza de idiomas no es nuestro fuerte en general, ¿no?, en España, y bueno, tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero yo creo que el sistema universitario de Castilla y León es excepcional. Y bueno, pues aquí está la Universidad Pontificia dando buena cuenta de ello en lo que es esencial en la educación, que es la enseñanza y el aprendizaje, y no me cabe duda que las demás universidades de Castilla y León pues también tienen muchos méritos. ¿Prevén una mayor demanda de matrículas de alumnos en un momento en el que las solicitudes son cada vez menos por la cantidad de universidades existentes, ofreciendo muchas veces los mismos grados y teniendo en cuenta además que este informe CID es uno de los más valorados por los estudiantes a la hora de elegir una universidad? Pues sí, creemos que los estudiantes consultan antes de elegir su universidad y creo que bueno, esto influirá, por supuesto, en que elijan la Universidad Pontificia, además de que es una institución consolidada, muy conocida, con gran prestigio, como he dicho, de hace muchos años, y por tanto creo que será una de las instituciones clave que los alumnos se fijarán para su futuro universitario. Rectora, volvamos a la cruda realidad. Tras la suspensión de las clases por el coronavirus, su universidad consiguió, digamos, migrar en pocos días toda la docencia al entorno virtual. ¿Cómo han funcionado las clases? ¿Cómo están siendo los exámenes? Bueno, pues todo ha ido bien. Hemos conseguido, gracias a una previsión, poder poner en marcha todo inmediatamente en apenas 2 días. Estaban nuestros alumnos con sus mismos horarios asistiendo de manera interactiva a sus clases virtuales y todo ha funcionado razonablemente bien. Apenas ha habido incidencias técnicas y lo mismo puedo decir de los exámenes. Se están realizando, creemos que con todas las garantías, los alumnos están satisfechos, los profesores han trabajado mucho y creo que el resultado es estupendo. Por a la último, altura de las circunstancias, sin duda ninguna. ¿Cómo ve la vuelta al curso académico? ¿Será presencial? Estamos hablando de que la mayoría de los alumnos de la Pontificia de Salamanca, además, suelen ser de fuera de la provincia. Sí, bueno, pues estamos lógicamente trabajando duramente en varios escenarios. Uno de ellos es esa presencialidad dentro de la nueva normalidad, con todas las medidas de salud y seguridad que, por supuesto, estarán a disposición de todos nuestros trabajadores, profesores, de los alumnos y, por tanto, bueno, pues estamos, como digo, trabajando en diversos escenarios para que sea lo que nos encontremos en el mes de septiembre, cuando empiece el curso, podamos ofrecer esa calidad en enseñanza y aprendizaje a la altura de lo que demandan nuestros estudiantes. Pues, rectora, muchas gracias por atendernos y, de nuevo, enhorabuena por esa situación en la que le ha colocado este informe. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Había muchas dudas estos días también sobre cuáles eran las directrices que tienen que llevar a cabo las guarderías a partir del próximo lunes y pasamos a la fase 2, ya podrán abrir y hoy mismo se ha publicado el protocolo que tendrán que seguir los centros para mantener la seguridad de los pequeños y los profesores. Natalia Fernández está en una de ellas. ¿Qué medidas van a tener que tomar los más pequeños en su vuelta al cole? Buenas tardes, José Luis. Pues nosotros estamos en una de esas guarderías que previsiblemente abrirá sus puertas el próximo lunes en la fase 2. ¿Y cómo van a entrar los niños al centro? Bueno, pues aquí en la entrada tendrán que limpiarse los zapatos o ponerse otros que ya estén desinfectados. Y una vez dentro del centro, en una de estas aulas, por ejemplo, tendrán que mantener esa distancia mínima de seguridad de 2 metros entre niño y niño. La Junta no ha especificado cuál es la cantidad de niños que tendrá que haber en una clase. Dependerá del tamaño de la misma y de que se pueda garantizar esa distancia de seguridad. ¿Y qué pasa con todos estos juguetes que utilizan tanto los niños? Bueno, habrá que desinfectarlos constantemente, al igual que a los niños también habrá que lavarles las manos constantemente. También tenemos aquí a la directora de la guardería. Julia, cuéntanos, ¿tenéis todo preparado para la fase 2? Lo tenemos todo desinfectado y lo tenemos todo preparado para poder volver a abrir nuestras puertas el lunes. Pues como veis, aquí ya está todo listo para la próxima reapertura.
Así se han concentrado los trabajadores de agencias de viaje en diferentes puntos de la comunidad. Aseguran estar sin ingresos desde marzo y aumentando sus pérdidas con las devoluciones de viajes. Además, critican que aunque abran en la fase 2, no tienen productos que vender. Hasta la fase 3 no se puede viajar. ¿Cómo quieren que vendamos? Nuestra solvencia económica no es como una vertical, no es como una grande. Entonces necesitamos que se establezcan ciertas pautas para poder ayudarnos en el futuro de nuestros negocios. Por parte de aerolíneas, hoteles, den una mayor claridad para que a la gente, nuestros clientes, tengan mayor confianza en viajar, que así lo creemos. Fue uno de los primeros sectores en notar la crisis. El cierre de fronteras y el confinamiento impidió de golpe que pudiéramos viajar, y esas manifestaciones que veíamos de los trabajadores de las agencias de viaje se producen ante esta incertidumbre. Apenas tienen reservas para la temporada de verano y después de meses cerrados acumulan grandes pérdidas. Óscar comenzó hace 9 años con su agencia de viajes y a raíz del estado de alarma cerró por primera vez. Trabajando desde casa, atendiendo las llamadas, atendiendo correos. En estos meses ha tenido que cancelar miles de reservas. Puedo decir que hemos llamado a 1.500 personas. Pero hace pocos días comenzó a tener esas primeras llamadas de clientes. Pues el lunes nosotros estamos aquí ya, podéis pasar cuando queráis. La mayoría llaman con grandes dudas. Sobre todo la seguridad con la que vamos a trabajar. Y todos preguntan por el mismo destino. 100% solo nos preguntan por producto nacional. Óscar, por suerte, ya tiene algunas reservas. Julio, para el mes de agosto, en octubre tenemos ya bastantes reservas. La situación de la agencia de Natalia es aún más complicada. Hemos dejado de vender, sino que hemos tenido que devolver a los clientes todas las reservas que ya teníamos previstas. De momento no tienen hecha ninguna reserva. Apenas tenemos consultas. La incertidumbre y los escasos recursos hacen que sus clientes se echen para atrás. Lo último en lo que piensa cuando tienes alguna restricción es en viajar, en el ocio y en el viaje. De momento siguen cerrados. Ahora mismo no abrimos porque no tiene ningún sentido. Confían en que conforme avancemos en la desescalada aumente la demanda de viajes. Mejor les va, desde luego, a los bares y restaurantes. Desde el pasado lunes las terrazas están llenas y algunos clientes aprovechan para sentarse allí toda la tarde. Por eso, en algunos bares de Valladolid han decidido poner límite de tiempo. Se trata también de hacer caja después de tantos días cerrados. Nos lo cuenta Noemí Morante. Es una manera de intentar activar las consumiciones y reactivar los negocios de hostelería. Son muchos los establecimientos que han decidido poner ese límite de tiempo por consumición. Suele ser 1 hora o 45 minutos y los clientes en general son comprensivos. Este pequeño movimiento de mesas que tenemos, pues hemos podido sacar a uno de nuestros trabajadores del ERTE. Ya que tienes el 50% de esa capacidad de tu terraza, si tú tienes clientes que con un café se tiran 2-3 horas... Los médicos intensivistas han trabajado con miedo y más cuando han ido viendo cómo poco a poco enfermaban también sus compañeros por coronavirus. Alertan de que las UCIs necesitan refuerzos humanos y materiales y que estas carencias eran previas a la pandemia, por lo que ahora hay que rearmarse ante futuros rebrotes. Solo en esta unidad de cuidados intensivos, la del Clínico de Valladolid, han llegado a tener 100 pacientes ingresados en un día. Que hemos hecho todo lo que hemos podido con los medios que teníamos. Antes de la pandemia tenían solamente 11 camas UCI. En todos los hospitales de Castilla y León había 145. En los momentos más críticos han estado ingresadas 350 personas. Estaban colapsados porque en algunos hospitales faltaban medios. En la mesa de trabajo de antiguos gerentes y de algún coordinador de calidad ya estaba este problema puesto encima de la mesa. Denuncian que necesitan más camas, más aparatos y más profesionales para atender a estos enfermos en situación límite. La Administración tiene la obligación legal y moral, probablemente con sus profesionales, de dotarles de los recursos suficientes para que ellos puedan desarrollar su trabajo con normalidad. Y piden estar preparados por si en otoño llega un rebrote. Es verdad que necesitábamos una dotación adecuada para un hospital de este tamaño. Así aplaudieron al primer paciente que dejó la UCI. Han vivido situaciones límite. Que emocionalmente estamos muy tocados, estamos muy cansados, muy cansados. O sea, porque el ritmo sigue, es decir, nosotros seguimos trabajando.
Todos estos profesionales siguen su camino en cada una de las 11 UCIs de Castilla y León. Pues hoy se ha reunido la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León. Allí los sindicatos han conocido que un verano más se aplicará la jornada de 35 horas semanales, pero no se extenderá al resto del año. También ha habido novedades sobre adjudicación de plazas y exámenes, sobre suministro de guantes y una propuesta sobre gratificaciones por el COVID-19. Se lo pedían los sindicatos y la Consejería de Sanidad lo aplicará. Los exámenes de facultativos especialistas que se iban a celebrar este mes se trasladan a la primavera de 2021, en marzo o abril. Pero antes del fin del verano se resolverá la asignación de plazas para aquellas categorías donde ya se han celebrado las pruebas y de manera inminente la de los médicos de familia para tenerlos disponibles ante un posible rebrote del COVID-19. Otras peticiones sindicales en la Mesa de Sanidad, como la convocatoria de la carrera profesional, están sin cerrar, aunque se defiende como el mejor reconocimiento a los profesionales por su labor en la pandemia. En este aspecto aún está en estudio la propuesta de bonificación. La Junta contempla una paga única con diferentes coeficientes en función del contacto con los pacientes. Variaría entre 200 y 700 euros. También se ha insistido en el refuerzo de la seguridad del personal sanitario, a lo que la Consejería ha negado problemas de abastecimiento de guantes. Se suministrarán 180 millones de pares hasta agosto. La primera partida de 13 millones llegará el 15 de junio. También hoy hemos conocido, además, que más allá del cruce de reproches y declaraciones, Junta y partidos políticos siguen buscando el acuerdo de reconstrucción en la comunidad. El PSOE insiste en que por ellos no quedará, pero vuelve a quedar patente la pugna que existe entre el líder del PSOE y la consejera de Sanidad. ¿Cree de verdad que es posible el acuerdo? Sí. Pero para llegar a un acuerdo hace falta sentarse y hablar del asunto, y por lo que escuchamos a unos... Está habiendo negociación, está habiendo diálogo. Contactos informales entre los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Y a otros... Es muy difícil entenderse cuando alguien no se sienta a hablar. No está claro si esas reuniones se han producido. Ellos mismos se contradicen. Claro que estamos sentados, claro que estamos hablando y claro que estamos hablando de todo. En el centro del debate político y como requisito del Partido Socialista para ese pacto están los consultorios rurales cerrados por la pandemia. De las 7 personas que han fallecido, 3 han sido médicos de familia de centros de salud rurales. No me gusta nada que se intente encubrir una decisión de dejar sin atención sanitaria a la mitad de la población de Castilla y León, justificándola en los contagios de los profesionales que atienden. Según Sanidad, no están abiertos por motivos de seguridad. Que no podemos mezclar pacientes con COVID con pacientes no COVID. Si necesitan unas mayores garantías de seguridad, que pongan los medios económicos y las infraestructuras suficientes para garantizarlo. El día 12 se cumplen 3 semanas del encuentro, la fecha tope que se marcaron para llegar al ansiado acuerdo. El presidente de la Junta se ha reunido hoy con el Consejo del Diálogo Social, en el que se ha estrenado la nueva consejera de Empleo. El Consejo ha pedido al Gobierno prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta el final de año en los sectores con más problemas, la convocatoria urgente de una mesa nacional para la automoción y que Castilla y León pueda gestionar el ingreso mínimo vital. Los sindicatos reclaman que no se solape con la renta garantizada y que se debata un plan de choque de empleo. El martes conoceremos a qué debemos atenernos en lo que el Gobierno ha llamado la nueva normalidad. Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un decreto con las medidas sanitarias a seguir. Lo ha hecho en el Congreso, donde cada vez se escuchan más peticiones de dimisión de Fernando Grande Marlaska. Volvemos a la carrera de San Jerónimo con Álvaro Lúa. Buenas tardes. ¿Qué responde el ministro a todo este tipo de acusaciones? Hola de nuevo, José Luis. No voy a dimitir, no he hecho nada ilegal. Con estas palabras, el ministro del Interior quiere dar por zanjada la polémica en torno al cese del coronel Pérez de los Cobos. Por cierto, que hoy hemos conocido que el Guardia Civil va a recurrir ese cese. La verdad es que no ha sido una sesión fácil para el ministro del Interior, a pesar de que Grande Marlaska a primera hora recibía el apoyo de su gestión por parte del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez habla del desmantelamiento de las denominadas cloacas en el Ministerio del Interior. Las andanadas de la oposición siguen apuntando al mismo objetivo. Señor Marlaska,
¿Qué hace usted todavía en el Banco Azul? Ha perdido toda legitimidad. Su conducta inmoral y su conducta cobarde. No solamente es usted un déspota, es también un mentiroso. Tiene que dimitir, no le queda otra. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad. Fernando Grande Marlaska insiste en que no pidió el informe del 8M al coronel Pérez de los Cobos, sino que se interesó por su filtración. Además, el ministro dice que él no le destituyó. Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir al señor Pérez de los Cobos, sino ha sido el secretario de Estado. Antes, Pedro Sánchez defendía de nuevo a su ministro. Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Sin que nadie se lo mencionase, se adelantaba así en su discurso. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Es el grito de rabia de un boxeador sonado. Ser feminista no es poner en riesgo la vida de centenares de miles de mujeres. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad y viva la muerte. Además de ser el escenario de sus reproches, el Congreso ha aprobado la sexta y última prórroga del estado de alarma, con los votos del PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PNV y algunos partidos minoritarios. Abstenciones 4 más 14. La tarde ha sido complicada en Burgos, donde el servicio de emergencias 112 ha recibido 121 llamadas en 90 minutos tras la fuerte tromba que ha dejado calles anegadas y garajes inundados. Las alcantarillas no daban abasto para evacuar la gran cantidad de agua caída. Vecinos y bomberos han tenido que achicar el agua que ha entrado en numerosos portales y negocios, provocando desperfectos y dejando una capa de lodo en calzadas y aceras. Se nos ha metido dentro del negocio y nos ha salido por el váter también. Cámaras estropeadas. Es que no puedo decir más. Sí, todo el portal ha llegado una capa de agua, por lo menos hasta los primeros escalones. Y después de lo de 3 meses casi cerrado y ahora esto. No daban abasto y, lógicamente, pues empezaba a tirar por las bocas de los inodoros y de las arquetas, etcétera, etcétera. Como esto yo no lo he conocido. Yo llevo 20 años aquí y no se ha conocido hasta hoy. Fumé con todas las ganas que podía, todo lo que podía fumé y fue no acabar el humo y de repente ¡puf! Así explicaba hace un par de años en su canal de YouTube Nacho Vidal el rito del sapo bufo, una ceremonia chamánica que consiste en fumar veneno del conocido como sapito de Sonora. El actor porno ha sido detenido por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que habría fallecido durante uno de esos ritos. Sufrió un paro cardíaco. Acabamos de conocer hace unos instantes que ha quedado en libertad con cargos. No, estoy bien, yo creo que estoy bien, como... Cambiamos de asunto. La crisis sanitaria ha generado en los pacientes de cáncer un impacto mayor que en la población en general. El aplazamiento de los tratamientos, retrasos en las pruebas o el miedo al contagio han hecho que 1/3 de esos pacientes desarrolle ansiedad y depresión durante el confinamiento, una emergencia según la Asociación Española contra el Cáncer, que ha atendido a 36.000 personas durante la pandemia. A Carmen la pandemia le pilló poco después de acabar el tratamiento por un cáncer de pecho. Sintió mucha angustia y miedo al contagio. Yo tenía consultas nada más empezar el confinamiento. Yo no sabía si tenía que ir, si no tenía que ir, si me iban a seguir tratando, si no. Por si acaso decidió aislarse para evitar riesgos. He luchado contra un bicho, ahora voy a luchar contra este otro. Y volver a salir, aunque fuese para ir al médico, también le asustaba. El primer día que salí, bueno, me costó no dormir el día antes, salir con mucho miedo, volver con mucho miedo, estar unos cuantos días pensando, ¿me habré contagiado o no me habré contagiado? Durante este tiempo la ha ayudado su psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Como ella, 1 de cada 3 pacientes ha desarrollado ansiedad y depresión por el confinamiento. El cáncer no ha parado porque estamos en pandemia. Esa situación no se ha detenido. En cambio, muchas pruebas, muchos diagnósticos, muchas operaciones sí se han detenido por la situación de pandemia. Esto genera pues, que los pacientes de cáncer estén viviendo una situación aún más angustiante que el resto de la población. A eso se suma el impacto que tendrá el empeoramiento de la situación económica. La asociación habla de emergencia en cáncer por la crisis del coronavirus y pide al Gobierno medidas para proteger a los pacientes y sus familias. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, medio de transporte que se ha erigido estos días como la mejor alternativa al transporte público para reducir el riesgo de contagio. Por este y otros motivos, la asociación Pata de Cabra pide al Ayuntamiento de Palencia que aproveche la oportunidad para acabar de implementar el plan de movilidad ciclista aprobado en el año 2017.
Para muchos la bicicleta es el medio de transporte perfecto. Cero emisiones, a la vez estás haciendo ejercicio, te pone en forma, te mueves, es un elemento de movilidad personal rápido y además que es divertido. Desde que comenzó la desescalada, de hecho, se ven cada vez más bicicletas en las calles. Las condiciones de tráfico están mucho más limitadas, la gente se ha animado a salir a la calle. Además estamos en primavera, a Fernando Fernán Gómez las bicicletas son para el verano, pero es que además la distancia social. Esta es una de las razones por las que cada vez más voces defienden en todo el mundo la utilización de la bicicleta como alternativa al coche y al transporte público. Es que esto viene para quedarse, no es una moda el ir en bicicleta, es una cosa que ahora entran leyes de cambio climático que tenemos que cumplir, son legislaciones de Europa, retirada de vehículos de zonas centro, lo estamos viendo. Por eso piden que se apueste de verdad por un nuevo modelo de ciudad en el que la bicicleta esté mejor integrada. Desde la Administración no se ha apostado seriamente. A nivel internacional sí, hay que reducir las emisiones de CO2, tenemos que tener un estilo de vida saludable. Se tendría que empezar por una cultura, fomentarlos, grandes infraestructuras de alquiler de bici pública, se puede apostar por peatonalizar zonas, centro. La actual situación es para los ciclistas una oportunidad para sumarse a una corriente que, sobre todo en Europa, es la norma. Nos hemos quemado las manos de aplaudirles durante todo el confinamiento y nunca ha llegado a ser suficiente el reconocimiento hacia ellos. Los sanitarios hoy han sido recompensados en la medida de lo posible con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Va dedicado a todos los que han estado y siguen estando en primera línea en la lucha frente al COVID-19. Con ellos nos vamos, ahora llegan los deportes, mañana nos vemos. Nunca he estado en una guerra, pero creo que lo que hemos vivido es lo más parecido a estar en ella. Pero esta guerra no ha podido con ellos, porque aunque no quedaran fuerzas, su trabajo es lo que permite que hoy España no llore una cifra incalculable de personas que nos dejan de manera inocente. Son casi 3 meses de esfuerzo inagotable, que hoy ha tenido su primer gran reconocimiento. A ellos va destinado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hoy se ha querido recompensar su labor, aunque nunca será suficiente. Nosotros se lo hemos agradecido día a día, primero de noche, con una situación al borde del colapso, pero que con el paso del tiempo fue ganando un poco de luz. Aún así, no podrán borrar de la mente los momentos más difíciles de su vida. Nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales. Muchos pacientes muy malos, muy graves, muy de golpe, nos ha desbordado. 50.000 sanitarios se han contagiado y más de 50 han perdido la vida en nuestro país, solo por querer, y en casi todos los casos, conseguir salvarla de los demás. Y creo que la valentía no es no sentir miedo, todos hemos sentido miedo. La valentía es cuando eres capaz de hacer lo que tienes que hacer a pesar de ese miedo. A todos los valientes va este premio, pero también un reconocimiento infinito que se ha secundado con aplausos, pero que ahora debe seguir de una manera más sencilla, evitar que vuelvan a una guerra como esta. Este hombre, Alberto, gaitero, al igual que el resto de deportistas olímpicos, ha tenido que mantenerse en forma en casa durante el confinamiento. El judoka vallesoletano seguirá en su domicilio preparando la cita de Tokio, hasta que el Centro de Alto Rendimiento de Madrid abra sus puertas al 100%. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El mundo del fútbol en nuestra comunidad sigue con su particular desescalada y aquellos equipos que todavía tienen cosas en juego van poco a poco volviendo a los entrenamientos. Esta tarde ha sido el Zamora el que ha comenzado a preparar su asalto a Segunda B. Cristina Calvo, buenas tardes. El conjunto rojiblanco ha echado a andar, pero con restricciones. Hola, buenas tardes. El Zamora Club de Fútbol ha vuelto a los entrenamientos, ha recuperado la actividad deportiva. Eso sí, lo está haciendo en pequeños grupos porque el deporte también tiene que adaptarse a estos tiempos del coronavirus y lo están haciendo aquí en los anexos del Ruta de la Plata. Recordar que el Zamora está preparándose para jugar el playoff de ascenso a Segunda B que tendrá lugar en el próximo mes de julio. El club rojiblanco, cuando se interrumpió la liga, iba líder destacado del grupo octavo de tercera división.
Ahora recupera la actividad física para conseguir ese sueño del ascenso a Segunda B. Gracias, Cristina. Y de Zamora a Miranda, donde el conjunto rojillo ha hecho públicas las opciones que va a dar a sus socios para compensarles por esos 5 partidos de la actual temporada que no van a poder presenciar en Andúba. Estas son el descuento para la campaña que viene o para comprar artículos del equipo y la devolución proporcional del precio del abono. Eso sí, el mirandés deja la puerta abierta a la posibilidad de que haya público en los encuentros, una decisión que tomará el gobierno de cada comunidad. Aquí se esperará al desarrollo de los acontecimientos para pronunciarse al respecto. Esperemos a ver cuando el Ministerio haga públicas las normas y sobre todo el Gobierno de la Nación haga públicas cuáles van a ser las condiciones. Sabemos que ahora va a empezar la Liga, como comentando, sin público, con público, estadios cerrados, no estadios cerrados, un aforo, no aforo. Vamos a ver luego en qué se traduce, sobre todo en esa última fase. Nuestros deportistas de élite de Castilla y León, que habitualmente entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, se mantienen a la espera de poder volver a su rutina. Hasta que la residencia no abra sus puertas, se quedarán en casa entrenando lo mejor posible. Es el caso de Alberto Gaitero, el judoka vallisoletano, que va a participar en sus primeros Juegos Olímpicos. De encontrarse en Madrid rodeado por un constante bullicio a vivir en casi absoluta soledad. Alberto Gaitero es un ejemplo de los estragos que ha provocado la pandemia entre miles de deportistas de élite. Lo tenía muy bien, había hecho todo mi trabajo antes y era pues, mi sueño, lo tenía muy cerca, ya conseguí y estaba muy bien, en un estado buenísimo. Pero bueno, yo creo que es algo normal, que no se pueden celebrar ahora y que bueno, un año más para prepararlos mejor y llegar aún en mejor forma. Su entrenador Víctor Gómez se ha volcado para lograr que el parón no le afecte en exceso. Sala de musculación improvisada, tatami y sesiones personalizadas, todo enfocado a que Alberto alcance rápido el pico de forma cuando vuelva a competir. La duda es saber en qué momento se producirá ese regreso. Salió un borrador que empezaba en septiembre, pero yo creo que no va a empezar en septiembre. La mascarilla no lo veo mucho sentido, aparte que te estás tocando, rozando, se caería. Soluciones, pues por ahora la verdad es que no andan mucho. Y no sé, hay un montón de clubes en España que están en una situación ahora mismo mala, porque no saben cuándo van a empezar. Con tanta incertidumbre, su fecha de vuelta a Madrid también sigue en el aire. No me mejoraría mi situación en Madrid. No puedes ir a zonas comunes, no tendrías nada de contacto con otras personas. Creo que por ahora voy a estar mucho mejor aquí. Alberto quiere derribar todas las barreras en su nuevo camino hacia Tokio 2021. El Bierzo y la Ciana cumplen hoy el tercer día en fase 2. El pádel indoor es uno de los deportes que se pueden practicar a diferencia del resto de la comunidad en la fase 1. En territorio berciano, los centros deportivos y piscinas pueden estar al 30% de su aforo, algo que delimita mucho el trabajo en los gimnasios. Los usuarios deben llevar a cabo sus rutinas con distancia de seguridad, en solitario, pidiendo cita previa y durante un tiempo determinado. Otra opción que también es posible es la del entrenamiento personal. Los monitores han añadido la higiene máxima a su jornada laboral. Intentan que sus pupilos se pongan en forma sin ponerse en riesgo. Nos hemos colado en una clase particular para ver cómo la llevan a cabo. Hasta que no cambiemos de fase, el entrenamiento en gimnasios tiene que ser personal y con un plus de limpieza. Durante el entrenamiento tratamos de que todo esté desinfectado debidamente, limpiándolo in situ según se van usando las cosas, porque evidentemente pues, se desprende un poquito de sudor. Además de la higiene de todo el material deportivo, se añaden más barreras para evitar el contacto. La barrera la tengo yo, que soy el posible foco de contagio, ya que todo lo demás está limpio, entonces yo sí que voy protegido, yo sí que voy tapado para no ser yo el posible vehículo de transporte. Guarda el equilibrio abajo. Y siempre a 2 metros de distancia, lo que no limita el esfuerzo del alumno. Yo hago una imitación de lo que van a hacer, pero en realidad no toco nada. Ellos solo son los que manipulan las cosas. No es lo ideal, pero es lo único que se puede hacer en este camino que nos llevará a la extraña nueva normalidad. Despacito, guarda el equilibrio. Los codos más pegados al tronco. Y mientras el ciclismo mundial sigue en parada forzosa en Vietnam, país que no ha registrado ningún fallecido por este coronavirus, se celebra desde el pasado 19 de mayo la Copa HTV.
Una prueba que cuenta con la presencia de Javier Sardá, vencedor, por cierto, de la última edición. El zamorano, que se mantiene tercero de la general a solo 19 segundos del líder, e encabeza además la clasificación de la montaña tras la disputa de la 14ª etapa. Rafa Nadal cumple hoy 34 años y lo ha celebrado de una forma poco usual, en casa y no en Roland Garros como tradicionalmente lo ha hecho en los últimos años cuando luchaba por ganar su torneo. Con su atípica pero emotiva celebración, nosotros les dejamos. Más deporte mañana a las 3 y nosotros regresamos como siempre a las 9. Feliz noche y hasta mañana. Doing worse than you, 34, starts to be very old, but here we are.